Bienvenidos a este ciclo de cuarentena con geociencias, transmitiendo esta semana desde la Argentina. Este ciclo fue organizado por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Colombiana de Geología. Y ha sido realmente una iniciativa para destacar porque ha puesto en contacto a muchos colegas de distintos países del continente. Este ciclo ha pasado por Colombia, por Chile, por México, por Ecuador, también por Perú, y también hubo una semana dedicada a los geoparques mundiales de la UNESCO. Así que esta es la última semana del ciclo, con la charla del día de hoy del doctor Javier Gelfo. Terminamos nuestras transmisiones desde Argentina y termina también el ciclo de cuarentena con geociencias. Pero todavía queda una actividad más, que es el día de mañana, aproximadamente desde las 10 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde, siempre por el canal de cuarentena con geociencias y esta sala de Zoom. Va a haber una actividad de charlas de egresados colombianos en el exterior, así que bueno, los esperamos a todos cordialmente. Durante esta semana nos han asistido en la parte técnica Freddy Beltrán, a quien le estamos muy agradecidos porque realmente ha estado muy atento y ha permitido que no tuviéramos ningún problema con las transmisiones y que todo se viera fantástico. También queremos agradecerle especialmente a Clemencia Gómez González, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, que interviene también activamente en las otras dos asociaciones de geología que mencionamos al principio, que ha sido organizadora de este ciclo y nos ha, digamos, ha sido el puente y la vinculación con las sociedades colombianas y nos ha atendido y nos ha tenido muchísima paciencia durante la organización de estas charlas. Así que a los dos, muchísimas gracias, y también de la Asociación Geológica Argentina y la Asociación Paleontológica Argentina, les damos las muchas gracias por habernos invitado a participar de esta experiencia fantástica, realmente fantástica. Les recomiendo, por favor, a los que ingresen a la sala de Zoom, como siempre, tengan su micrófono apagado y el video apagado. Al finalizar la charla, pueden hacer sus comentarios o sus preguntas a través de la sala del chat de Zoom o también por el canal de YouTube. Les voy a presentar al disertante que tenemos hoy para cerrar este ciclo, que es el doctor Javier Gelfo, que es licenciado en Biología, orientación en Paleontología y doctor en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Actualmente Javier se desempeña como investigador de CONICET, con lugar de trabajo en la División de Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata. Es a su vez profesor adjunto en 2 materias de la Universidad Nacional de La Plata también. Su área de estudio comprende la historia evolutiva y biogeográfica de los mamíferos terrestres de América del Sur y la Antártida, con especial énfasis en los ungulados nativos. Desde el año 2012 trabaja en tareas de prospección geopaleontológicas en el continente antártico en el marco de los proyectos vinculados al Instituto Antártico Argentino, que depende de la Dirección Nacional del Antártico. Ha dirigido y dirige diversos proyectos de investigación, tiene numerosas publicaciones científicas, capítulos de libros, y ha dirigido numerosos recursos humanos. Así que bueno, Javier nos disertará hoy sobre las implicancias paleobiogeográficas y paleobiológicas de los mamíferos terrestres de la Antártida. Así que va un saludo especial para todos los antárticos que están UAP esperando por esta charla. Bueno, Javier, ahí te libero la pantalla.
Vamos a ver si se ve. ¿Se ve bien? Yo la veo. Perfecto. ¿Se está viendo ahí? Ah, ah. No sé si se está viendo ya en el... ¿Se está visualizando, Gabriela, ya? Sí, 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 podés empezar, se ve perfecto. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá para esta charla. Eh, Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me han hecho para participar de este ciclo y por otra parte el tema de hoy que tiene que ver con cuestiones paleobiogeográficas y paleobiológicas de los mamíferos fósiles de la Antártida, en particular de los mamíferos terrestres. Es un proyecto que se viene realizando gracias o en el marco de los proyectos del doctor Marcelo Reguero del Museo de la Plata, que es nuestro nexo estable con el Instituto Antártico Argentino, dependiente de la Dirección Nacional del Antártico. El Instituto Antártico siempre nos ha dado un soporte muy grande y prácticamente toda la logística conjuntamente con la Fuerza Aérea, sin los cuales la verdad que nuestra actividad científica en la Antártida sería imposible. Son muchos los temas que podemos abordar desde esta perspectiva de los mamíferos terrestres fósiles de la Antártida y vamos a intentar, dado que el público es extremadamente diverso, evitar algunos tecnicismos que a veces uno de todas formas cae, pero para hacer la charla lo más clara posible para toda la audiencia. Este, bueno, vamos a ver si esto va bien. No nos hemos confundido de charla, no cambien de video. Este es el mundo ártico. La charla es sobre el mundo antártico, pero es imposible pensar en hablar de paleontología antártica sin hacer comparaciones con el mundo actual. Nosotros tendríamos que tener en cuenta y que pensar básicamente las condiciones actuales del Ártico y cuáles son las diferencias que tenemos hoy en día con la Antártida. En primer lugar, cuando vemos el mundo ártico, que con las cuestiones de cambio climático están extremadamente sensibles, nos vamos a encontrar que tenemos varios continentes asociados al sector ártico, pero ninguno de ellos llega a cubrir lo que sería el polo norte por completo, sino que tenemos una gran masa de agua, muchas veces congelada, y tenemos porciones de América del Norte, de Europa y de Asia que están bordeando parte de la zona ártica. Esta va a ser una de las diferencias importantes a la hora de hablar del mundo ártico y del mundo antártico. Una cuestión muy particular del Ártico es que si bien, como dijimos, no tenemos una masa continental ubicada justamente en el Polo Norte, sino varias zonas colindantes, sí tenemos una amplia y muy variada cantidad de mamíferos terrestres en el Ártico. Así tenemos, bueno, bien conocido el oso polar, que de alguna manera también le da nombre al Ártico. Tenemos el caribú, en este caso, en el caso del caribú o el reno euroasiático, tiene hasta 15 subespecies, el zorro polar, el lobo ártico, hasta 4 especies reconocidas de liebre ártica, el buey almizclero, el arminio. Es decir, tenemos una comunidad extremadamente importante de mamíferos terrestres que están bordeando toda la región ártica. Si hacemos una comparación con la situación en la Antártida hoy día, vamos a darnos cuenta que mientras que en el Ártico tenemos 7 especies de mamíferos terrestres, tenemos alrededor de 1.700 especies vegetales en el Ártico. Eso incluye dentro de lo que es los bosques árticos y la tundra, una gran cantidad de plantas vasculares, de líquenes, de musgos. Esto genera una gran cantidad
de variados nichos para esas especies de mamíferos terrestres. Si lo comparamos con lo que tenemos en la Antártida, que lo podemos ver en las imágenes de abajo, vamos a ver que no tenemos ningún mamífero terrestre viviendo en la Antártida. Sí tenemos otros mamíferos, básicamente mamíferos marinos, que, como en el caso de muchos pinípedos, en algún momento llegan, por ejemplo, a las costas para aparearse, pero buena parte o la mayor parte del tiempo la pasan en el mar y su alimentación depende exclusivamente de los recursos marinos. Por otro lado, en contraste con esas 1.700 especies vegetales que podemos encontrar en el Ártico, en el caso de la Antártida solamente tenemos 450 especies, de las cuales casi todas corresponden a líquenes y musgos, y tenemos únicamente 2 plantas vasculares, que son las que están viendo ahí abajo, el pasto antártico y el clavel antártico, y son los únicos elementos de plantas vasculares que vamos a encontrar autóctonos en la Antártida. Esto genera un contraste marcadamente grande entre el Ártico y la Antártida. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar entre la Antártida y la zona ártica? Bueno, mencionamos ya que en el Ártico no tenemos una masa continental ubicada en el polo, lo cual sí es una diferencia notable, ya que la Antártida es en sí un continente cubierto por hielo. No solamente eso, sino que la Antártida tiene una superficie que es más grande que Europa, como podemos ver en el esquema de arriba, más grande que Australia, es decir, que tenemos una gran masa continental cubierta de hielo y que su tamaño es para nada despreciable más allá de su posición y de que uno lo imagine cubierto permanentemente de hielo. Como evidenciamos hasta aquí, es el único continente de la Tierra que carece de mamíferos terrestres en el presente. Esto incluye también al ser humano. Es uno de los últimos lugares que el ser humano logró llegar, mientras que en el Ártico tenemos una larga tradición de pobladores humanos con los Inuit. En cambio, en la Antártida, a partir del siglo XIX, y bien adentrado el siglo XIX, tenemos incursiones en la Antártida cada vez más fuertes a lo largo del siglo XX. Pero digamos que la presencia humana en la Antártida es extremadamente reciente. Esto hace que la Antártida sea un lugar claramente muy distinto del resto de la Tierra. Es el único lugar que parece haber sido aislado de todo lo que estaba pasando en el resto de los continentes. Y de hecho, la Antártida fue en el pasado uno de los puntos claves para la historia de los continentes gondwanáicos. Como ustedes sabrán, en el caso de las reconstrucciones de Gondwana, nosotros tenemos la participación de América del Sur, África, Madagascar, India, Australia y obviamente la Antártida como un nexo fuerte entre estos elementos. Esto hace del continente antártico un punto clave a la hora de lograr interpretar y reconstruir la paleogeografía de estos continentes del hemisferio sur. Bien, si analizamos un poco, ahora sí de lleno, qué es lo que vemos y qué es lo que encontramos cuando hablamos de la Antártida, vamos a encontrar que el continente antártico, que está obviamente cubierto por grandes masas de hielo, e incluso tiene una superficie de sus mares cubiertas por hielo, está dividido en 2 grandes bloques desde el punto de vista tectónico, que son la Antártica Oriental y la Antártida Occidental, más o menos a la altura de los montes transantárticos que tenemos acá marcados. Podemos ver esa gran diferencia. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí es importante destacar que la Antártida Oriental, el este de Antártida, corresponde a una zona bastante más estable, con una historia particular, mientras que Antártida Occidental está conformado por diversas placas y diversos elementos geológicos que se fueron amalgamando a través del tiempo.
todo lo que es la Antártida West Antártica o Antártida Occidental, claramente tiene y permite trazar una historia geológica muy compleja y bastante distinta de lo que tenemos en Antártida Oriental. Esto se va a ver reflejado de gran manera en el registro fósil que nosotros podemos tener. Un punto importante a la hora de hablar de paleontología de vertebrados en Antártida tiene que ver con que no tenemos que olvidar que nosotros para poder trabajar necesitamos el sedimento descubierto. Necesitamos poder caminar sobre el terreno y poder trabajar en el terreno. Como verán, si bien tenemos en la Antártida un continente completo en una posición austral, es muy difícil que nosotros encontremos zonas a lo largo de todo el año libres de hielo. De hecho, la mayor parte de la superficie se encuentra, a pesar del cambio climático, todavía bastante cubierta de hielo. Y tenemos en el verano algunas zonas, sobre todo en lo que es el norte de la península antártica, más o menos en este sector, en las islas Shetland, algunas zonas que en el verano quedan libres de hielo y permiten la realización de algún tipo de actividad geológica o paleontológica. Lo mismo ocurre en algunas zonas de los montes transantárticos, ¿sí? Pero la mayor parte del continente antártico sigue siendo una gran incógnita debido a esas fuertes capas de hielo que cubren esas masas continentales. Si vemos un poco cuáles son los límites que tiene la Antártida desde el punto de vista tectónico, vamos a ver que esa complejidad está dado por un contacto muy estrecho con la placa africana, la placa somalí, la placa australiana, tenemos la placa pacífica, parte de la placa de Nazca, la placa sudamericana que está limitando con parte de la placa de Escocia. Esto es muy importante desde el punto de vista de las conexiones que tuvo la Antártida con América del Sur. Vamos a luego hablar un poco más en detalle de este tipo de esta formación y de esta estructura. Pero básicamente estos son los límites tectónicos que podemos encontrar sin entrar en los detalles de lo que sería la Antártida Oriental y Occidental, sobre todo en este sector, en donde la tectónica es mucho más compleja. Bien, si nos ubicamos un poco desde el punto de vista temporal, tenemos que ver que esa ausencia actual de mamíferos terrestres en la Antártida tiene al menos un origen inferido. ¿Por qué no tenemos mamíferos en la Antártida terrestres como los tenemos sí en el Ártico? Una de esas causas tiene que ver con que no tenemos prácticamente vegetación que sustente a los primeros grupos de mamíferos herbívoros que pueden alimentarse de esos elementos. Esa ausencia de vegetación podemos inferir que se debe en gran medida a los grandes eventos de glaciación que comenzaron en el límite Eoceno-Oligoceno, en donde tenemos una caída muy marcada de las temperaturas globales. Estas temperaturas globales están muy bien estudiadas a través de distintos isótopos de oxígeno y lo que indican es que aparentemente el englasamiento antártico habría comenzado a inicios del Oligoceno, generando temperaturas extremadamente frías y probablemente haya sido el responsable de la pérdida de gran parte de la vegetación que teníamos en la Antártida hasta ese momento. La ausencia de estos productores primarios generó sin dudas un momento en el cual los mamíferos terrestres se quedaron prácticamente sin un sustento general. Pero ¿qué es lo que ocurría antes de este evento? Antes de lo que podemos denominar este mundo con glaciares en el continente antártico. Antes de esto teníamos algo así como un mundo invernadero, es decir, durante el Paleoceno y el Eoceno tenemos temperaturas mucho más cálidas. Esas temperaturas más cálidas, a pesar de la posición tan austral y polar que tenía el continente antártico, claramente permitieron la presencia de elementos vegetales
muy distintos a los que nosotros nos podemos imaginar. Hay que pensar básicamente en lo que son actualmente los bosques andino-patagónicos, y eso nos puede dar una idea de más o menos cuáles eran las características generales que podíamos encontrar en el continente antártico, sobre todo en lo que es la península antártica, que es la zona tal vez mejor explorada y la que tenía mayor continuidad con los elementos de Patagonia. En ese entonces, como podemos ver acá, este es un cuadro de un trabajo que hicimos con Francisco Goin. Podemos ver que en el Eoceno-Oligoceno, como dijimos, comienza un momento de englaciamiento antártico. Probablemente en este momento tenemos una interrupción muy marcada de lo que va a ser la continuidad continental entre la península antártica y América del Sur. Esta interrupción genera un elemento sumamente importante a la hora de modelar los climas, que es la corriente circumpolar antártica. La presencia de esta corriente alrededor de todo el continente antártico claramente ha modelado los climas, generando un cambio bastante grande de este mundo más cálido que tenemos representado desde el Cretácico tardío hasta el límite Eoceno-Oligoceno. Claramente nosotros nos vamos a referir a lo que va a ser el registro fósil entre el básicamente Eoceno, lo que podría haber sido en el Paleoceno, y qué es lo que podemos esperar encontrar en el Mesozoico. Estos elementos, esto es una reconstrucción que tenemos acá, basada en los fósiles conocidos para el Eoceno de Marambio. Ahora nos vamos a meter un poco más en detalle con esto. A ver, no pasa la... Ahí está. Bien. La idea de esta presentación es comentar un poco qué información podemos obtener a partir de los fósiles recuperados de mamíferos terrestres de la Antártida. Y para eso tenemos que destacar que los elementos primordiales de estudio cuando hablamos de mamíferos terrestres tienen que ver básicamente con los dientes. A diferencia de los huesos, los dientes son un elemento mucho más duro, tienen una estructura de hidroxiapatita que los hace extremadamente resistentes a nivel del esmalte. Los dientes, por otra parte, son extremadamente informativos. Podemos decir que si nosotros tenemos un diente, tenemos algo así como una huella digital de un mamífero. Cada diente es una huella digital que nos permite obtener una gran cantidad de información, no solamente que nos permite identificar de qué especie estamos hablando, y también identificar y plantear relaciones filogenéticas entre esa especie, sino que podemos tener elementos de información respecto de su dieta, de su modo de vida, del lugar donde vivía. Estudios más recientes, por ejemplo, también permiten recuperar isótopos estables de partes de los dientes, lo cual genera también información desde el punto de vista químico. Es decir, que tenemos una gran ventaja al tener una huella digital en los dientes, al tener elementos tan informativos. Esos dientes tienen una preservación mucho más alta que la de los huesos, y eso también ayuda a que se conserven a nivel estratigráfico de una manera mucho más adecuada. Bien. La idea es comenzar a hablar con los mamíferos mesozoicos. ¿Por qué hablar de los mamíferos mesozoicos? Bueno, básicamente porque tenemos un grupo muy importante que corresponde a los Australophénida, que tienen una distribución netamente gondwanica. Los conocemos, por ejemplo, para el sur de América del Sur,
con varios taxones como Asphaltosmilus patagonicus, Enopherus molus. Tenemos también algunos taxones como Ambondro en Madagascar, un taxón ignominado del Jurásico de la India, varios grupos de taxones que han sido registrados en Australia, es decir, un grupo netamente con un abolengo gondvánico, un grupo prácticamente extinto, salvo por este pequeño grupo que son los monotremas, correspondiente a estos mamíferos tan peculiares y famosos a partir del ornitorrinco, este mamífero que siempre ha llamado la atención desde el momento de su descubrimiento y que ha puesto en tela de juicio incluso la veracidad de su existencia. En el caso del ornitorrinco y los monotremas en general, son mamíferos con características muy primitivas para los mamíferos en general. Uno está acostumbrado a pensar en mamíferos con algún tipo de desarrollo ontogenético interno. Sin embargo, los monotremas básicamente son ovíparos, ponen huevos. Esto es una característica bien primitiva y seguramente compartida por el resto de los australofénidos. Y estos monotremas tienen la particularidad de tener en la actualidad una distribución exclusivamente australiana. La mayor parte de su registro fósil es australiano. Sin embargo, tenemos este registro, que es Monotrematum sudamericanum, que es del Paleoceno temprano de Patagonia. Este taxón, Monotrematum sudamericanum, está representado por al menos 3 dientes, a pesar de que tenemos este famoso pico de pato en el ornitorrinco, que cubre gran parte de esta estructura anterior. Tenemos también unos dientes muy reducidos en la parte posterior, y este taxón, Monotrematum sudamericanum, fue estudiado y descrito por Rosendo Pascual y colaboradores, marcando así un hito en lo que fue el conocimiento paleobiogeográfico de estos mamíferos. Cabe destacar que son mamíferos que habitan ambientes de agua dulce, no pueden atravesar grandes cuerpos de agua marina, por lo cual encontrar un monotrema en sedimentos de Patagonia, en lo que fue el Banco Negro Inferior, la formación Salamanca en Punta Peligro, implica también el conocimiento de que teníamos una relación continental estrecha y un puente continuo entre lo que era Patagonia y Australia. Ese puente entre Patagonia y Australia estaba dado, obviamente, por lo que es el continente antártico. Este es un pequeño análisis paleobiogeográfico en donde se discuten las relaciones de parentesco entre esos taxones que acabamos de mencionar, todos taxones mesozoicos, salvo Monotrematum, por ejemplo, algún otro ornitorrinco, pero la mayoría son formas muy tempranas, formas del Jurásico. Y lo que se hace básicamente en este análisis paleobiogeográfico es reemplazar la distribución de cada uno de estos taxones donde fue encontrado para obtener información de cuál es el área en común en donde habitaron. La idea de estos análisis paleobiogeográficos es tratar de inferir si nosotros podemos estar hablando de una distribución paleobiogeográfica producida de manera activa por dispersión de los individuos, o de una manera tal vez más pasiva debida a eventos de vicarianza, es decir, la aparición de barreras geográficas que separan poblaciones y que de esta manera generan grupos aislados geográficamente que van evolucionando. Si vemos qué es lo que pasa con este grupito de austrigofénidos, vamos a ver que todos comparten una ubicación geográfica en común que está dada por la presencia de estas áreas geográficas. Estas áreas geográficas que estamos mencionando acá tienen que ver en parte con la India, en este caso, con Patagonia, Madagascar y parte de Australia. El punto en común que tenemos acá,
termina siendo el continente antártico, que no está incluido acá, ya que nosotros no tenemos hasta el momento registro fósil de mamíferos mesozoicos antárticos. Por otro lado, si vemos qué es lo que ocurre con los monotremas, vamos a observar que todo el registro que tenemos acá es australiano, salvo Monotrematum sudamericanum, que es patagónico. ¿Qué implica este tipo de estudios? Bueno, básicamente que los austrigofénidos habrían tenido, al menos para el Jurásico temprano, un área de distribución muy amplia que involucraría América del Sur, parte de África, Madagascar, India, Australia, y por ende tendrían que haber estado presentes seguramente en el continente antártico. La idea de esta distribución, ya que algunos de los taxones aparecen en el Cretácico, cuando estos bloques ya estarían divididos, es que tenemos un evento de vicarianza que permite explicar la distribución geográfica y temporal de estos taxones. En el caso de los monotremas, por el contrario, podemos ver que tenemos un evento de dispersión desde Australia hasta Patagonia, pasando obviamente por el continente antártico. Acá tenemos la oportunidad de ver un continente antártico sin glaciares, verde. Esto es totalmente artificial y, como indico acá, esta reconstrucción es solamente a fines didácticos. No pretende seguir ningún lineamiento real. Sí, acá tenemos el continente australiano, la Antártida y parte de América del Sur. Lo importante de esto, cabe destacar nuevamente, es que hasta el momento nosotros no conocemos mamíferos mesozoicos en la Antártida. ¿Qué implicancias tiene la distribución de este registro fósil que acabamos de mencionar en otros continentes gondwanicos? Básicamente nos permite generar hipótesis de trabajo para saber qué es lo que podríamos esperar encontrar en el continente antártico. De este modo sabemos, por ejemplo, que los monotremas tienen que haber estado presentes en la Antártida. Sabemos también que, al menos para el Jurásico, el resto de los australofénidos tendría que estar presentes. De momento, la mayor parte de los afloramientos jurásicos que se conocen en el continente antártico, que son muy pocos, no han dado ningún tipo de registros de mamíferos. Tenemos, sí, registros fósiles paleobotánicos muy importantes, tenemos muchos registros marinos del Jurásico, pero por el momento no tenemos evidencia de formas terrestres, al menos de mamíferos. Sí tenemos, por ejemplo, para lo que es parte de los montes transantárticos, dinosaurios del Jurásico, tanto terópodos como saurópodos. La presencia de esos dinosaurios nos hacen sospechar de que posiblemente en un trabajo fino de muestreo se pudiesen llegar a recuperar mamíferos australofénidos, pero por el momento sigue siendo una hipótesis de trabajo. Obviamente es algo deseable de poder testear. Pasemos ahora a qué es lo que ocurre con el registro de mamíferos paleógenos. Cuando hablamos del registro de mamíferos paleógenos, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los fósiles de mamíferos que tenemos provenientes de la Antártida provienen casi todos del mismo lugar. Hay muy pocas excepciones. Esta es una de ellas. Esto corresponde a las islas Shetland del Sur, que podemos ver acá. Este es un detalle de la isla 25 de Mayo o King George, donde vemos para los antárticos, acá está la actual base Carlini, que dice Yubani. En este sector de la península Fildes se ha reportado una gran cantidad de ignitas del Eoceno. La mayor parte de ellas corresponden a ignitas de aves. Sin embargo, esta fue determinada como Felispedia. Es una huellita de pequeño tamaño, muy interesante, que claramente es una huellita mamaliana por todas las características que tiene. Esto estaría indicando la presencia de algún mamífero. No hay que dejarse
sorprender por el nombre, que hace referencia básicamente a un felino, pero seguramente se trataba de algún marsupial. Vamos a ver que la diversidad de marsupiales es extremadamente alta y esta huella claramente tiene muchas afinidades con huellas de varios marsupiales. Bien, ¿qué sí conocemos sobre los mamíferos paleógenos de Antártida? Bueno, en realidad todo lo que conocemos está limitado prácticamente. Voy a volver a la diapositiva de atrás. Acá teníamos las Shetland del sur. Este es el borde de la península antártica. Y esto que tenemos acá, en chiquitito, donde dice Seymour Island, es la isla Marambio. En este sector, prácticamente en el verano, toda la isla queda descubierta y se transforma en algo así como un paraíso paleontológico. Ahora vamos a ver algunos detalles, pero para que tengamos en cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de mamíferos paleógenos antárticos, nosotros estamos mirando por una ventanita muy muy chiquita de la Antártida y estamos tratando de hacer inferencias de este pedacito tan chiquitito para toda la Antártida, lo cual es extremadamente arriesgado, pero es la única información que tenemos. Bien. Decíamos entonces que en el Paleógeno, en algún momento del Paleógeno, tanto América del Sur como la Antártida y Australia permanecían unidas, generando esta unión continental que claramente daba a los mamíferos terrestres la posibilidad de desplazarse entre los tres continentes. La mayor parte de las formas que nosotros vamos a recuperar en Antártida, en ese lugar tan pequeño que les mostré recién, que es la isla Marambio, tienen que ver con grupos que ya conocemos y que están presentes en América del Sur. La mayor parte de esos grupos están representados por distintas familias de marsupiales. Tenemos también algunos registros, como por ejemplo gondwanatherios hidrioléstidos, que estarían respondiendo básicamente a linajes del Mesozoico de América del Sur, es decir, a mamíferos que convivieron, a linajes de mamíferos que convivieron con los dinosaurios. Y tenemos por otra parte mamíferos placentarios, representados por algunos ungulados nativos y por cenartros, ¿sí? Vamos a ver también que el registro está, como dijimos antes, mayoritariamente dominado por lo que son elementos dentales. Estos elementos dentales son bastante complejos de recuperar. Acá tenemos un detalle de la ubicación de donde estamos ubicados. Fíjense ustedes, este es parte de lo que es la península antártica. Acá tenemos un detalle de la península antártica y más o menos dentro de esta ventanita, acá tenemos la cuenca de James Ross y una de las islas más chiquititas que está casi en la punta de la N, es la isla Marambio, de donde viene la mayor parte de los elementos que conocemos y que vamos a mencionar ahora. Si comparamos el tamaño que tenía la Antártida, recuerden que lo comparamos con Australia y con Europa, la información que tenemos es prácticamente diminuta como para hacer generalizaciones válidas para toda la Antártida. Lo más probable es que nuestras generalizaciones sirvan seguramente para lo que es este sector, que corresponde a la Antártida Occidental, y que era el sector que tenía mayor cantidad de vínculos con Australia y directamente con el sur de América del Sur cuando hablamos de Patagonia. Bien, esta es la isla Marambio. Esto está tomado y modificado de los trabajos de Montes y colaboradores, que se dedicaron a hacer un excelente trabajo de geología para que nosotros podamos trabajar felices en el campo y poder saber exactamente dónde estábamos en cada uno de los sitios. Si ustedes se fijan, la isla Marambio está prácticamente dividida en dos grandes sectores. Todo este sector que ven en amarillo y naranja corresponde básicamente a sedimentos cenozoicos. Todo esto es eoceno y corresponde a la formación la meseta, mientras que lo naranja corresponde a la formación submeseta. Para los que no conocen la isla, más o menos por acá,
donde está el sector gris, tenemos la base Marambio, y hay un refugio, Casa de Botes, que estaría más o menos por aquí, en la bahía López de Bertodano. Toda la isla está, como dijimos, dominada por una sedimentación muy importante, y en verano prácticamente queda libre de nieve y de hielo, lo cual permite en los días favorables realizar actividades geopaleontológicas. Todo esto que tienen acá, esto es Cretácico, y tenemos por acá un marcado límite Cretácico-Paleógeno con algunas otras unidades que no han dado contenido mamaliano por el momento. Significa que todos los mamíferos que vamos a mencionar provienen en gran medida de la formación La Meseta, que se encuentra dividida en distintos alomiembros. Desde la base al techo tenemos Valle de las Focas, Acantilados 1, Acantilados 2, Campamento, Cuculea 1, Cuculea 2, y la formación submeseta también dividida en 3 alomiembros. Hay un gran número de localidades que están dispersas a lo largo de la isla. Acá se nombran algunas de las más importantes, por ejemplo, IAA 190 es una de las localidades más productivas que conocemos de la isla, al menos para mamíferos. Estos mamíferos tienen la particularidad de estar alojados en sedimentos, como dijimos antes, de la formación La Meseta y Submeseta. Acá podemos ver, por ejemplo, esto es un diente de un ungulado, de Notiolophus arquinotiensis, que como pueden ver está metido en la coquina llena de unos gasterópodos, lo cual nos está indicando, para los que no estuvieron, no conocen la geología del lugar, en realidad todos los sedimentos que tenemos acá son sedimentos marinos. Ya tenemos nuestro primer problema a la hora de realizar estos estudios. Estamos hablando de mamíferos terrestres y la gran mayoría de todos estos elementos no son autóctonos. Todos los niveles que tenemos en la formación La Meseta y Submeseta tienen un componente marino muy fuerte, y se supone que los mamíferos terrestres, así como una gran cantidad de plantas fósiles que se conocen, incluso troncos en posición de vida, que están alojados en estos sedimentos, fueron arrastrados desde las zonas continentales que se ubicaban 10 kilómetros hacia el oeste, a la zona donde estaba la península antártica. Esto hace de por sí que tengamos problemas de conservación, ya que todos estos elementos tienen cierto grado de transporte, y por otra parte los elementos están ya preseleccionados, ya que probablemente tengamos algún taxón que no esté representado en estos sedimentos. Vamos a ver también algo de eso después. La mayor parte del trabajo, como verán acá, tiene que ver con la búsqueda en superficie de materiales. Los materiales son prácticamente muy escasos. Solemos recuperar con suerte 1 o 2 dientes por campaña. En las mejores campañas 2, 3 dientes puede ser una campaña muy exitosa para los que buscamos mamíferos en la Antártida. Pero la mayor parte del trabajo, les comentaba recién, tiene que ver con el tamizado de sedimentos para optimizar esta búsqueda en el laboratorio. Lo que solemos hacer es, donde tenemos zonas que podemos saber, por ejemplo, las zonas con gnatícidos, tienen una propensión a ser buenas portadoras de dientes de mamíferos. Y lo que realizamos son tamizados muy arduos, de manera tal de colectar gran cantidad de bolsas de sedimento, las cuales luego son analizadas en el laboratorio en búsqueda de pequeños dientes. Cuando digo en búsqueda de pequeños dientes, para que se den una idea, este tamaño que tienen acá de diente es de un animal grande, es un diente grande. La mayor parte de los dientes de marsupiales que vamos a ver ahora, son de organismos que tienen dientes muy chiquititos. Vamos a ver que tenemos un sesgo en el tamaño y en las masas representadas de los taxones de mamíferos terrestres.
y eso también genera algunos problemas a la hora de trabajar en el campo. Es muy difícil a veces por la luz, por el viento, poder realizar una selección y una búsqueda exhaustiva en el campo, sobre todo por el tamaño que tienen estas piezas. Bien, si comenzamos a hablar un poco de qué es lo que se ha encontrado en cuanto a mamíferos terrestres, vamos a ver que uno de los grupos presentes son los Gondwanatheria. Los Gondwanatheria están representados por escasos restos, no son los más abundantes. Los Gondwanatheria son un linaje que conocemos para América del Sur. Son linajes de mamíferos mesozoicos, gondwanicos, que tienen la particularidad, al menos en lo que es el Paleoceno temprano, en los mismos niveles donde fue recuperado Monotrematum sudamericano, un mesiornitorrinco patagónico. Tenemos este taxón que vemos aquí abajo, que es Sudamerica meinoi, también descrito por Rosendo Pascual y colaboradores. Este en particular fue descrito con Silato Llané, que tiene la gran innovación para los mamíferos de ser uno de los más tempranos registros de ipsodoncia. Es decir, lo que tenemos acá es un molar, este es un molar de Sudamerica meinoi, de estos que pueden ver acá. Esto es parte de la mandíbula. Tiene una morfología de tipo rodentiforme, si se fijan, con un incisivo de crecimiento continuo, pero lo maravilloso de estas piezas es que el molar tiene un crecimiento continuo, es decir, el diente crecía de manera permanente y a medida que se iba desgastando, o probablemente por algún tipo de alimento abrasivo, el diente se mantenía siempre prácticamente a la misma altura. ¿Qué tenemos en Antártida? Bueno, tenemos un registro de un fragmento, una porción de dentario, de mandíbula, con parte de un incisivo que por el análisis del esmalte es muy semejante y coincide con lo que es el esmalte de estas formas. Es uno de los pocos registros que tenemos y desafortunadamente no son de las piezas más que tienen mayor diversidad en el registro antártico. Sí nos está indicando la presencia de grupos que ya los conocemos en América del Sur a partir del Mesozoico, es decir, que tranquilamente estas formas podrían haber estado presentes incluso en el Cretácico. Bien, este dientito que tenemos acá es extremadamente pequeño, es una porción de diente, fue descrito originalmente como un mamífero insectívoro. El diente fue reestudiado posteriormente y se lo interpretó también como un linaje de mamíferos mesozoicos, muy afín a las formas que podemos encontrar en el Cretácico tardío de Patagonia. Estas formas son los drioléstidos, son formas de mamíferos que convivieron también con los dinosaurios, son formas de pequeño tamaño, que son una de las primeras formas que pasan el límite Cretácico-Paleógeno, conjuntamente con los Gondwanatheria que mencionamos antes, y nos están hablando básicamente de linajes del hemisferio sur en este caso. ¿Sí? Desafortunadamente este diente está extraviado, con lo cual también necesitaríamos tener algún otro registro que permita en efecto corroborar que este material corresponde a un drioléstido. En general las características que nosotros mencionamos indicarían que sí. Cuando hablamos al principio de que los dientes de los mamíferos eran muy informativos, bueno, claramente cada una de las estructuras que ustedes ven acá tiene un nombre, tiene un tipo de desarrollo particular y podemos seguir su evolución y sus modificaciones que tienen además una implicancia a la hora de la masticación de estas formas. Continuamos. Otro de los taxones que también está muy pobremente representado tiene que ver con los cenartros. En este caso tenemos parte de una garra. Esta garra es de pequeño tamaño. Hay un par más de elementos dando vueltas que todavía no han sido estudiados, que también podrían corresponder a garras de cenartros. Lo llamativo de esto, los cenartros son un grupo sudamericano de mamíferos de bajo metabolismo.
en realidad tenemos muy difundidos, por ejemplo, si pensamos en lo que son las mulitas, los peludos, esos son parte del grupo de los enartros, los perezosos, los osos hormigueros, son todos enartros. Pero lo llamativo es que lo único que se ha registrado hasta el momento en la Antártida son elementos asignables a estas falanges distales, esto es parte de lo que sería la garra de un cenartro, parte de estos elementos distales, y también los registros son demasiado escasos como para poder hacernos una buena idea de qué es lo que teníamos hasta entonces. Ustedes dirán, bueno, al final todos estos registros son bastante endebles. Sí, por el momento son bastante pobres al menos, pero tenemos algo interesante que tiene que ver con registros un poco más diversos. Esos registros más diversos tienen que ver con otros mamíferos placentarios y sobre todo con marsupiales, que son tal vez los reyes de la paleontología antártica. ¿Por qué tenemos esta diapositiva? Bueno, esto tiene que ver con el esquema biogeográfico propuesto hace ya unos años por Morrone, en donde básicamente divide la Tierra en tres grandes reinos: el reino holártico, el reino holotropical y el reino austral. Gran parte de todo el resto de los mamíferos paleógenos que vamos a mencionar tienen una correspondencia muy buena con lo que es la historia y la formación de este reino austral. Si nosotros miramos las porciones que abarca este reino austral, nos vamos a dar cuenta de que Gondwana es algo así como la madre del reino austral, ¿sí? Tenemos el sur de América del Sur con parte de Patagonia, el sur de África, parte de Australia, ¿sí? En el caso particular de los marsupiales, cabe destacar que también se partió con hipótesis de trabajo. Se conocía un profundo registro fósil de marsupiales en el Cenozoico de América del Sur, se conocían en América del Norte. Siempre se pensó y se especuló de que los marsupiales habrían migrado desde América del Norte a América del Sur y que de alguna forma, cruzando la Antártida, llegaron a Australia. No ha sido hace demasiado tiempo que tenemos los primeros registros de mamíferos terrestres en la Antártida. Michael Woodburn, en la década del 80, fue un investigador que fue el primero que encontró marsupiales fósiles en la Antártida, justamente en la isla Marambio, de alguna manera corroborando esta hipótesis de trabajo. Sabemos entonces de que los mamíferos, estos marsupiales, que llegaron a Australia y que dieron origen de alguna manera a todo el repertorio actual de mamíferos marsupiales que conocemos en Australia, que son claramente muy característicos del continente australiano. Nadie puede pensar en Australia sin pensar, por ejemplo, en un canguro o en un koala. Todas estas formas tienen su origen remoto en las migraciones de marsupiales que ocurrieron desde América del Sur a la Antártida y de la Antártida a la Australia. Esto ocurrió básicamente en algún momento del Paleógeno, probablemente hayan ingresado en el Cretácico tardío, todavía no tenemos esos registros, pero es muy probable que ya en el Cretácico tardío se hayan producido estos eventos de cruces. Bien, ¿qué podemos decir entonces del registro de marsupiales? La mayor parte de estas formas, por no decir todas, están representadas por restos dentales, algunos mejor preservados que otros. Esto representa a los Polydolopimorpha, que corresponden a formas, es un orden de mamíferos marsupiales extintos, muy bien conocidos en América del Sur. Tenemos, fíjense, estas escalas son de 1 milímetro aproximadamente, son dientes extremadamente pequeños. Tenemos registros de prepidolópidos, también todas formas extintas, de polidolópidos con una morfología dental muy característica. Este es un taxón también de Polydolopimorpha que describimos hace poco, Pujatodon. Está representado por un único diente que fue recuperado de las tareas justamente de picking que se hacen en el laboratorio, una vez que esos sedimentos que se tamizan en el campo se llevan al museo para trabajarlos
y mirarlos abajo de la lupa a ver si encontramos algún tipo de diente. Este diente es extremadamente pequeño, y respecto de las posibles inferencias y de la información que uno puede obtener a partir de estos dientes, por ejemplo, acá tienen un detalle del trabajo donde describimos este taxón. Esto que tienen acá en amarillo está ampliado en estas imágenes que ven acá, y lo que se analiza acá es la estructura del esmalte. Bueno, la estructura del esmalte, que fue ampliamente estudiada acá por Carolina Vieites, tiene particularidades que permiten vincular estas formas como un nexo entre las formas australianas y las formas sudamericanas. Otro grupo de marsupiales extintos, acá tenemos dientes inferiores aislados, de los cuales conocemos una enorme cantidad. Estos son derorrínquidos, dientes superiores, ¿sí? Todas estas formas vamos a ver luego cuando hagamos una síntesis de los tamaños y de las masas que tenemos representadas. Son formas de muy pequeño tamaño, son marsupiales muy chiquititos. Piensen que esto es 1 milímetro, ¿sí? Acá tenemos 2 dientes, es decir, que estamos hablando de materiales que difícilmente puedan encontrarse en el terreno, que lo más seguro es que uno los encuentre abajo de la lupa cuando está revisando sedimento. Bueno, acá tenemos microbiotéridos. Los microbiotéridos son en particular interesantes desde el punto de vista que están íntimamente vinculados con, este es el monito de monte, el microbiotérido actual que vive en los bosques andino-patagónicos, un animalito muy, muy chiquitito, que se encuentra claramente vinculado con las formas australianas, ¿sí? Bueno, nosotros en Antártida tenemos un registro importante de microbiotéridos, tenemos Marambiaterium, por ejemplo, y Ulburnodon, que nos están hablando de cómo esos microbiotéridos hicieron su pase por el continente antártico. Cabe destacar también que muchos de estos taxones tienen un correlato muy fuerte con taxones patagónicos. Si bien los taxones no son del mismo género, muchas veces las morfologías y de alguna manera el grado evolutivo nos están mostrando que hay un link muy claro, sobre todo con aquellas formas del Eoceno. Bien, pasamos a otro grupo. Este en particular es mi grupo particular de estudio, que son los ungulados nativos de América del Sur. Estos esquemas son de un trabajo que hicimos recientemente con Darin Croft y Guillermo López, que es interesante. Uno suele decir ungulados nativos de América del Sur para referirse a 5 órdenes, que son los Litopterna, los Notungulata, el grupo más diverso, los Astrapoteria y los Piroteria, todos órdenes extintos, son órdenes que eran exclusivos de América del Sur, que tenían una gran diversidad morfológica. Acá pueden ver, por ejemplo, en celeste, la diversidad de familias de Notungulata. En verde tenemos representados los Litopterna, ¿sí? Estos son los Astrapoteria, los Piroteria, los Cenungulata. Básicamente tenemos todas formas extintas indicando un experimento evolutivo de los ungulados que de alguna manera sobrevivió casi 65 millones de años y se extinguió. Uno piensa en ungulados y básicamente piensa en mamíferos herbívoros que pisan con cascos, ¿sí? Bueno, acá son un poco más variados, no todos pisaban con casco, algunos tenían garras, otros tenían pezuñas, y lo cierto es que actualmente uno piensa en los artiodáctilos, en los perisodáctilos, y tenemos ahí simplemente 2 órdenes. Bueno, acá teníamos 5 órdenes. Decimos que son grupos extintos de América del Sur, pero no solamente de América del Sur, sino también de la Antártida. Al menos los Litopterna y los Astrapoteria están registrados en el continente antártico. Vemos, esta es la proporción respecto de las 2 familias que se encuentran representadas en el continente antártico y respecto del resto de los grupos que estaban representados en América del Sur. ¿Por qué no están todos representados? Bueno, es difícil de decir. Es muy
complicado afirmar algo sobre la base de ausencia de evidencias, pero un hecho notable tiene que ver con que el registro de los Notungulata en el sur de América del Sur, en Patagonia, parece ser bastante tardío. Los Notungulata parecen haber tenido una radiación muy temprana en latitudes bajas, y esas latitudes bajas de América del Sur indican que tuvieron un ingreso a Patagonia bastante tardío. Es muy probable, o al menos es lo que uno especula, que el ingreso de los Notungulata a Patagonia, que se registra a partir del Eoceno temprano, haya ocurrido cuando ya teníamos una interrupción muy marcada en la continuidad continental entre Patagonia y la Antártida, en particular con la península antártica. Esto no significa que ya teníamos la corriente circumpolar antártica y que ya teníamos un cambio de clima. Dijimos que eso ocurría a partir del Oligoceno. Pero es suficiente con que esa continuidad continental sea, por ejemplo, un páramo, un desierto donde no haya alimentos ni recursos, como para tener más de 1000 kilómetros en los cuales estas formas no pueden migrar ni desplazarse hacia el continente. Veamos entonces qué tenemos de estos registros. Bueno, en primer lugar tenemos acá una astrapoteria. Este es hasta el momento el que está registrado, es Antartodon sobrali. Acá lo tenemos representado por un diente inferior. Antartodon lo tienen acá registrado en esta filogenia de color verde, ¿sí? Es una forma que aparece en el Eoceno de estos sedimentos y que estaría indicando, según las filogenias, que el tiempo de divergencia del resto de las formas estaría más o menos para el Paleoceno tardío. Es decir, que podemos inferir prácticamente una interrupción de esa continuidad continental para el Paleoceno tardío, al menos a partir de estas formas. Los Astrapoteria en Antártida hay varios dientes que se conocen, pero no son de las formas más diversas. Vamos a ver ahora que tenemos otras que son mucho más diversas. Esas formas son los Sparnoteriodontidae, un grupo de ungulados de litopternas que tienen un amplio registro a lo largo de América del Sur. Se los conoce para Itaboraí, en Río de Janeiro, para la zona de Divisadero Largo, para varias localidades de Patagonia, y para Marambio tenemos al menos 2 especies registradas, Notiolophos erquinotiensis y Notiolophos regueroi, que vamos a ver no están tan bien conocidas como esta reconstrucción, que termina siendo un poco más ficticia. Notiolophus erquinotiensis, que fue la primera de las especies reconocidas, es un taxón muy particular, ya que tiene un registro fósil continuo prácticamente a lo largo de toda la secuencia de lo que es la formación la meseta y la formación submeseta. Acá tenemos parte de un molar superior, que es parte del material tipo, y parte de los molares inferiores. Son molares bicrescentes, ¿sí? De coronas relativamente bajas. En el caso de Notiolophus regueroi, la otra de las especies, está representada únicamente por un molar inferior, un último molar inferior, que tiene la particularidad, acá lo tenemos en comparación con una mandíbula de un taxón de Patagonia, que es Sparnoteriodon, que es bastante más completo. Tiene la particularidad, decíamos, Notiolophus regueroi, de ser prácticamente un 50% del tamaño de Notiolophus erquinotiensis. Acá tenemos en comparación 2 últimos molares de las 2 especies. Uno podría pensar, bueno, no, es que a este molar le falta crecer, este era un juvenil, este era un adulto. En realidad, como indicamos acá, estos son dientes que no tienen un crecimiento continuo. Los dientes, entre toda la información que brindan, nos permiten también indicar de que este diente ya es de un individuo adulto, sobre todo al ser el último molar, que es el último que aparece. Es un diente que no va a seguir creciendo una vez que erupciona. El diente va a quedar con el tamaño que tiene en el adulto, y eso nos permite indicar que se trata de 2 especies distintas. Claramente son morfologías muy próximas, tienen una gran cantidad de accidentes
topográficos que podemos utilizar para diferenciarlos, y de hecho por eso los determinamos como especies distintas. Si vemos un esquema filogenético en relación a estas formas, vamos a ver que, bueno, como dijimos en un primer momento, Notiolophus arquinotiensis, que es el taxón mejor conocido dentro de los mamíferos fósiles del Paleógeno, hay una gran cantidad de restos, hay porciones de una mandíbula, dientes superiores, inferiores. Vamos a ver que además tiene un registro muy grande. Este registro extremadamente grande prácticamente nos indica una continuidad de casi 17 millones de años. Esto también hay que hacer una salvedad, ya que las inferencias temporales para la formación de la meseta son muy discutidas. Los que trabajamos en mamíferos nos gusta básicamente esa escala y esa primera aproximación temporal de prácticamente que arranca en el Eoceno temprano. Sin embargo, hay algunos estudios más recientes y reinterpretaciones de estudios viejos que indicarían que serían bastante más modernos y serían Eoceno medio en adelante. Es decir, que esta continuidad no sería tan grande. De cualquier manera, lo que nos interesa es nuevamente en qué momento tenemos la divergencia entre estas formas, y nuevamente tenemos una divergencia que se remonta al Paleoceno. Esto de alguna manera nos permite presuponer que la interrupción a nivel de la dispersión que tuvieron los mamíferos de América del Sur en el continente antártico ocurrió, o al menos fue interrumpida a partir del Paleoceno tardío. Algo similar podemos observar a partir de los marsupiales. Si sumamos estas tres evidencias entre los marsupiales y los ungulados, esto nos estaría también explicando por qué no conocemos hasta el momento registros fósiles de Notungulata, que son el grupo de ungulados más diversos de América del Sur en la Antártida. Si los primeros Notungulata patagónicos son del Eoceno temprano, y para el Paleoceno tardío ya teníamos una interrupción en la continuidad terrestre, de alguna manera podemos explicarlo. La otra explicación es que todavía no hemos logrado encontrar sedimentos adecuados, con facies adecuadas para encontrar los Notungulata, obviamente. Bien, no solo de dientes vive el hombre, y tenemos acá algunos otros registros bastante más precarios. Esto que tienen acá es parte de una tibia que tiene más o menos 23 centímetros de largo. Como verán, la tibia está en un estado bastante lastimoso. Esta es otra tibia que fue encontrada en una de las últimas campañas. Estaba con la parte proximal partida en 3 pedazos y luego seguía parte de la tibia en este bloque que hemos recuperado. Estas tibias nos están dando mucha información, ya que son elementos que permiten hacer inferencias en cuanto al tipo de movilidad que tenían estas formas, si bien aún no sabemos a qué taxones podemos asignarlas. Son elementos que aparecen desarticulados y que de alguna manera uno los tendría que relacionar y ubicar con alguno de los dientes que mencionamos antes. O también incluso podrían estar representando a un taxón que no esté representado por elementos dentales. En particular, esta tibia que tenemos acá a la izquierda fue reconstruida por Agustín Ruela en el laboratorio de escaneo e impresión 3D de la División Paleovertebrados del Museo de La Plata, que hizo este excelente trabajo para tratar de estudiar los distintos caracteres a través de una reconstrucción 3D de la tibia. Incluso tratar de ver cuánto era el elemento faltante y el largo faltante. Esto permitió hacer algunas inferencias en cuanto a que se trataba claramente de un mamífero placentario de gran tamaño. Se han descartado, por ejemplo, las asignaciones a marsupiales y cenartros sobre la base de los caracteres morfológicos que aparecen en la tibia. Y también se pueden hacer algunas otras inferencias desde el punto de vista paleobiológico. Estas inferencias tienen que ver en gran medida con lo que es, por ejemplo, la masa corporal de estos vertebrados. Esto es simplemente a modo ilustrativo, no nos vamos a poner con el tema de
ecuaciones, pero las dimensiones que tienen en general todos los vertebrados guardan una relación directa con su masa corporal. De manera tal de que tenemos algunas herramientas muy útiles que nos permiten, por ejemplo, correlacionar distintas medidas de los huesos e incluso distintas medidas de los dientes de los animales con su masa corporal. De manera tal de que si uno tiene algunas de esas medidas en dientes o en huesos, puede inferir y calcular cuál era la masa del animal y de esa manera calcular algunos otros parámetros paleobiológicos. En relación a eso, si hacemos una pequeña síntesis de las especies de mamíferos terrestres recuperadas en el continente antártico, vamos a ver que tenemos, en general, el grupo más dominante está representado por los marsupiales. De estos marsupiales, la mayoría no sobrepasa, no llega al kilo, es decir, que son extremadamente pequeñas estas formas. Y luego el resto de las formas está representado por todos los grupos que mencionamos. Si bien los marsupiales son las formas más diversas en cuanto a la cantidad de taxones que podemos ubicar, la mayor cantidad de rastros que vamos a tener corresponden por el momento a Nautilophus arquinotiensis, que es una forma cuya inferencia de peso da entre 395 y 400 kilos, o sea que era un animal de un tamaño considerable. El otro taxón, Nautilophus regueroi, que era bastante más pequeño, permite hacer una inferencia de masas de entre 25 y 57 kilos, es decir, en un tamaño mucho más chico. Estas diferencias, las que tienen acá anotadas entre los distintos tipos de masa, tienen que ver con distintas ecuaciones que se pueden utilizar según las medidas que se consideren. Entonces está tomado el valor extremo inferior y el valor extremo superior. Luego tenemos otras representaciones, como ya mencionamos, los drioléstidos, los cenartros y los astrapoterios, obviamente, que están acá con una masa de entre 18 y 38 kilos. Estas masas que nosotros tenemos inferidas, también las podemos relacionar con los tipos de dieta, para saber cuál era la estructura de las comunidades que podemos considerar participaban estos mamíferos terrestres. En este sentido, es destacable ver cómo tenemos dentro del rango de los insectívoros, ¿sí?, la mayor parte de los marsupiales que tenemos aquí. Luego tenemos también acá los drioléstidos. Este drioléstido, que es el material que está perdido, es el mamífero de menor tamaño. Acá tenemos al Gondwanatherio, Sudamérica medinoi, que sería en este caso representado por un sudamericide, no está asignado un género, el resto antártico, que caería dentro del rango de los frugívoros. Tenemos también algunas inferencias sobre animales que podrían haber incorporado también una dieta folívora y granívora, y nos quedan de este lado los animales de mayor tamaño, donde tenemos los Astrapoteria, los Litopterna, los Cenartra, con hábitos folívoros y ramoneadores. Cabe destacar, si se fijan, que no tenemos registros de pastadores, no tenemos todavía registros de mamíferos terrestres estrictamente carnívoros, ni omnívoros estrictos. Es decir, que tenemos una representatividad bastante baja si la comparamos con cualquier comunidad de mamíferos terrestres actuales. Bien, este es una síntesis de lo que es el registro fósil en Isla Marambio para la formación la meseta y la formación submeseta. Acá podemos ver el biocrón de los distintos taxones que tenemos acá mencionados. Es simplemente a manera ilustrativa. Como podrán ver, el mayor registro proviene de niveles de natícidos de Cuculea 1, ¿sí?, antiguamente conocido como TELM 5, y en particular de algunas localidades como IA 190, el denominado sitio de los ungulados, que ha dado una gran cantidad de restos.
Lo interesante es que año tras año, a pesar de las campañas que se vienen realizando con el grupo de Marcelo Reguero ya desde la década del 80, no hay año que no obtengamos nuevos materiales. Es decir, la isla, a través de los procesos erosivos que va sufriendo, sigue expulsando permanentemente nuevos materiales que claramente muchas veces son extremadamente novedosos. El registro que tenemos acá, si se fijan, este rojo, que es el más llamativo, tiene prácticamente una continuidad de 17 millones de años. Esto es Notiolophos arquinotiensis, interpretado en algún momento como un evento de estasis evolutiva, vinculado a los equilibrios intermitentes de Eldredge y Gould. Cabe destacar que la morfología que tienen estos taxones es extremadamente conservadora, y que nosotros estamos evaluando cuando hablamos de estasis morfológica, básicamente caracteres dentales. No sabemos nada del resto de la morfología del animal y de cuáles pueden haber sido sus variaciones. Bien, lo estuvimos mencionando a lo largo de la charla, pero uno de los puntos importantes tiene que ver con el momento en el cual se produce entonces la interrupción de continuidad entre lo que es América del Sur y la península antártica. Buena parte de estos eventos tiene que ver con la ruptura de lo que va a ser el arco de Scotia y con la aparición de estos elementos que interrumpen prácticamente esta continuidad, y a partir del Oligoceno con la formación de la corriente circumpolar. Sin embargo, como dijimos antes, nuestros elementos indican desde el punto de vista paleobiogeográfico que esta interrupción, al menos desde el punto de vista terrestre, para los mamíferos, se dio en el Paleoceno tardío. En el Paleoceno tardío, por algún motivo que desconocemos, los mamíferos terrestres parecen haber sido imposibilitados de comunicarse entre América del Sur y la península antártica, si es que, como parece indicar todo, todavía seguíamos teniendo una conexión continental. Bien, a modo de síntesis, podemos terminar por indicar que este modelo que habíamos mencionado, propuesto por Morrone, en donde el reino austral tiene básicamente una herencia netamente gondwanática, es una excelente hipótesis de trabajo para poder entender la historia de los mamíferos terrestres de la Antártida y las relaciones con otros continentes gondwanáticos. Es el que mejor explica de alguna manera el registro fósil de Patagonia y de la península antártica. A diferencia de lo que tenemos en la actualidad, donde no tenemos ningún representante de un mamífero terrestre en la Antártida, al menos sabemos fehacientemente que durante el Paleógeno la situación fue distinta y que sí tuvimos un registro importante de mamíferos en la Antártida. Cabe destacar que esta representatividad es muy escasa, ya que de todo el continente antártico estamos viendo solamente este pedacito que tenemos acá. Esto que tienen marcado con 1 es parte de la península antártica, y estamos viendo nada más que este cachito de todo el continente antártico. Es decir, nos falta una mirada mucho más amplia, con nuevas localidades y con otros elementos para poder evaluar cuán representativos son estos mamíferos del resto del continente antártico. Por otra parte, cabe destacar que el ambiente en el cual se desarrollaron los sedimentos de las formaciones la meseta y submeseta son prácticamente marinos. Es decir, que nosotros teníamos todos estos mamíferos terrestres viviendo prácticamente a 10 kilómetros en zonas continentales, boscosas, que estarían ubicadas prácticamente en la zona de la península antártica que estaba en ese momento elevándose, ¿sí? Es decir, que necesitamos contar con lugares donde podamos tener elementos autóctonos con menos transporte y más representativos de estos ambientes, ¿sí? Y no netamente transportados. Bien, si nos vamos un poco más atrás, podemos también decir como hipótesis de trabajo que los austribofénidos debieron estar presentes en la Antártida al menos durante el Jurásico. Esto funciona como una hipótesis de trabajo
similar a lo que fue la inferencia de que los marsupiales fósiles debían estar presentes en la Antártida, tal como lo descubrió Mike Woodburn en la década del 80. Sabemos que la Antártida Occidental actuó de manera de puente, y eso se produjo prácticamente en dos sentidos. Por un lado, a nivel de los monotremas, los ornitorrincos migraron desde Australia a América del Sur, y por otro lado, también sabemos que los marsupiales fueron transportados, viajaron desde el sur de América del Sur, desde Patagonia hasta Australia, utilizando como punto de anclaje la Antártida. Necesitamos claramente, para poder comprender mejor la naturaleza de estas comunidades de mamíferos terrestres, confirmar y tener nuevos hallazgos de, por ejemplo, drioléstidos, gondonaterios y cenartros, que son extremadamente escasos en el registro fósil antártico. Y tenemos también una gran cantidad de preguntas. No daría abasto a poner todas las preguntas que uno puede formularse a partir de esta pequeña ventanita que se nos abre en la Antártida para entender algo de los mamíferos. Pero, por ejemplo, ¿cuán representativo es este registro fósil paleógeno para poder realizar inferencias a lo que es el resto de la Antártida? ¿Por qué, por ejemplo, los marsupiales antárticos llegaron a Australia y no así los Litopterna y los Astrapoteria, que también estaban registrados conjuntamente con estos marsupiales? ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, una llegada clara de estas formas? ¿Tendrá que ver con el tipo de dieta que tenían? ¿Tendrá que ver con las posibilidades de desplazamiento de cada una de estas formas? Por otro lado, ¿desaparecen los mamíferos terrestres a partir y a causa de las glaciaciones del Oligoceno, o tenemos algunos otros medios que nos permitan explicar por qué la Antártida actualmente es el único continente con ausencia de mamíferos terrestres? Bueno, hasta aquí llegamos con la charla. Espero que hayan podido rescatar algo de todo lo que estuvimos charlando hoy. Y bueno, gracias por su atención. Quiero volver a agradecer la invitación a los organizadores del evento, al Instituto Antártico, que siempre es el que nos permite acceder a estos trabajos, al proyecto de Marcelo Reguero, a Ocean Wide, que también nos ha apoyado en diversas oportunidades. Y obviamente, bueno, nosotros estamos aquí trabajando en el Museo de la Plata, en el marco de lo que es la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Bueno, quedo esto, lo libero y quedo atento a ver si hay alguna pregunta, dudas, consultas. Y si querés dejar, Javier, la pantalla, no hay problema, así tenemos un fondo agradable mientras vamos respondiendo si acá hay algunas preguntitas o comentarios. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Lescano dice: buenas tardes, doctor, fuerte abrazo de su amigo Gus desde Ushuaia. Gracias, Gustavo. Gustavo es un antártico de tierra de fuego. Sí. Desde el YouTube llega el siguiente comentario: buenas tardes, saludos. ¿Algún diente en la meseta que indique dieta carnívora? ¿Algo en el estudio? No, sí, es justamente, a ver si puedo volver hacia atrás. Sí. Justamente en esta diapositiva mostrábamos de que en general la mayor parte de las dietas, acá están representados en distintos círculos concéntricos las masas corporales inferidas, que las pueden ver acá básicamente, el valor de las masas, y en los extremos cada una de las tortas tiene los distintos tipos de dieta que están analizadas e inferidas sobre la base de la morfología dental. No hay carnívoros y tenemos justamente un gran déficit de muchas de estas formas, lo cual nos hace pensar que nuestra muestra en general está, digamos, le falta representatividad a la hora de los mamíferos en general. Sí. Leonardo Lobo: hola, ¿información sobre las masas de esos animales ya fueron publicadas? Sí, la mayoría está, creo que todas están publicadas. Sí, hay varios trabajos. Nosotros hicimos un trabajo más reciente donde hacemos una revisión el año pasado de
de todo el registro de mamíferos terrestres antárticos. Ahí están al menos compiladas todas las citas de todas esas inferencias. Pero sí, son todas ecuaciones de regresión conocidas y lo que sí tienen es mucha variación en cuanto a los elementos que se utilizan, digamos. Algunas para el mismo diente, por ejemplo, en las formas más, por ejemplo, en formas pequeñas de pequeño tamaño, de menos de 5 kilos, el error puede ser mayor y hay que hacer algunas correcciones. Para formas más grandes tal vez no. En algunos casos es mejor utilizar elementos postcraneanos para hacer inferencias. En otros casos los dientes son más precisos. Y bueno, va variando. Pero bueno, trabajamos con los elementos que tenemos a disposición. Bueno, muy bien. Sí, acá hay una pregunta, no sé si es pregunta, comentario de Germán Reyes, que dice, gracias doctor Javier, sobre el registro del megaterio, sí hay, y bueno, ahí no queda la pregunta así. Sí, En no tenemos, Colombia, perdón, sí. no, iba a decir, no tenemos megaterios representados acá, son formas mucho más recientes y no, lo que tenemos Ah, son cenartros bastante conflictivas en cuanto a sus asignaciones y representados por muy pocos elementos. Hay 2 falanges unguiales y la verdad es que nos faltaría completar eso. También es muy llamativo que habiendo cenartros, lo cual no es raro porque tenemos un registro de cenartros importantísimo en Patagonia para el Eoceno, lo que sí es extraño es que no haya, por ejemplo, dacipodios, lo cual un único dacipodio tiene muchísimas placas. Entonces es muy común encontrar pequeñas plaquitas en los sedimentos del Eoceno. Bueno, acá no tenemos ningún registro de ninguna placa. Eso también es llamativo. bien. Silvia Carrasquero dice, felicitaciones, Javier Gelfo, excelente presentación. Gracias, Silvia. Y Elizabeth Chacón pregunta, ¿extinción o migración? Bueno, en el caso de los marsupiales sabemos que claramente algún grupo de los que estaban diferenciados ahí, al menos estas formas, se extinguieron allí, ya que no las tenemos registradas en Australia, pero que son los ancestros de las formas que sí migraron a Australia y dieron origen a la gran diversidad de marsupiales australianos que conocemos hoy día. Bien. Noemí Hospitalete dice, felicitaciones, Javier Gelfo. Gustavo Bueno, Lescano dice, felicitaciones, excelente trabajo, Javier, y gracias. Y Sinergia Club dice, muchas gracias también. ahí está. Sí, Sergio debe ser. Muchas gracias, Sergio. Y Guillermo dice, buena foto la del final. Claro, porque está él, debe ser Guillermo López, que es el que está, no voy a decir si el de la izquierda o el de la derecha, pero en Bueno, el campo le decíamos el osito. ¿esa foto es en Marambio? Esa foto es el Marambio, sí, es Mm, Sergio Santillana sí. y Guillermo López. Ujú. Luis Rulo, excelente, doctor, un placer escucharlo. Ah, Enrique Bostelman Torrealba, muy interesante, muchas gracias. gracias, Enrique. Darín Croft, gracias por la charla, muy buena, Javier. ¿Por qué se reconstruye Bueno, la dieta del gonguanateria como frugívoro en vez de granívoro folívoro? bueno, no tenemos demasiados elementos para indicar lo contrario, y los restos que tenemos al menos de las formas de Marambio, tampoco son molares, es un incisivo, con lo cual yo lo tomaría bastante como dudoso, pero al menos así fue dado en las publicaciones que hicieron en su momento Pancho Goin y Rosendo. Sin embargo, cuando uno ve el material, es un material muy delicado, muy pequeño, es un único incisivo y la verdad es que sería deseable tener algún molar como para hacer un análisis de esmalte y ver cuestiones de desgaste, por ejemplo, en los molares, como para hacer una inferencia más certera de la dieta. Perfecto. Bueno, acá llega un comentario, excelente presentación desde Jujuy y de Guillermo, felicitaciones, excelente charla.
Acá hay una pregunta que dice, ¿existen trabajos de correlaciones de la meseta con algún otro sitio de Patagonia o Australia? Sí, sí, hay varios trabajos. Nosotros estamos focalizados sobre todo en los trabajos que correlacionan con Patagonia. Esa correlación, por ejemplo, se da, obviamente también está muy discutido, ¿no? Hay algunos autores que no están de acuerdo con esas correlaciones, pero para nosotros la fauna, por ejemplo, del Eoceno de Paso del Sapo, cerca de Esquel, tiene elementos en común y sería correlacionable en gran medida con la fauna de la meseta. De hecho, en algún momento tenemos, creo que, un género en común. Bien, perfecto. Bueno, y último comentario de Tabata Sanesco. Excelente, muchas gracias, doctor Javier. Bueno, bueno, Y gracias. a ver si hay algún otro comentario, alguien que así al último momento quiera agregar algo. Si no, vamos a agradecer a Javier Gelfo por la verdad que interesantísima charla, muy didáctica. Así que te felicito, Javier, y en Bueno, nombre de la Asociación Geológica agradezco mucho por haber accedido a participar de este ciclo. no, yo Que les estamos le cerrando con agradezco tu a charla. Gabriela y a Clemencia por la participación. Ha sido un placer. Y bueno, quedo a disposición para cualquier otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Y nuevamente agradecemos a Freddy y agradecemos a Clemencia, nuestra cálida host en Colombia, que ha hecho posible que nos uniéramos a este ciclo tan lindo. Y bueno, esperemos que en el futuro esta relación que se ha establecido continúe. Pues nada, a ustedes muchísimas gracias. Qué semana más bonita. Qué bueno haberlos conocido. Y nada, seguiremos súper conectados. Ya tenemos el WhatsApp, tenemos los correos, tenemos todos los medios para seguir conectados. Muchísimas gracias y pues extender a la sociedad, a la sociedad argentina y pues de paleontología y de geología por haberse vinculado con nosotros y a todos los excelentes investigadores. Fue una semana pues muy enriquecedora, aprendimos un montón, sobre todo de paleo, unos temas estupendos y los que vimos de la evolución tectónica también espectacular. Y lo mejor es que pues nada, quedan en el canal de Cuarentena con Geociencias. Tuviste, Javier, como 65 personas conectadas en el pico máximo, casi todos, muchísimos estaban en YouTube, entonces te cuento para que sepas y Bueno. nada, pues muchas gracias y Gaby, No, quedamos súper conectadas. Sí, por supuesto, Clemencia, ya lo creo. Sí, 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 desde luego. Un cariño grande para todos los colegas por allá, por Colombia y las sociedades a las que perteneces. Vale, un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, un abrazo, hasta prontito. Chao, Javier, chao. gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.